Muy buenas noches, laicos comprometidos, catequistas, jóvenes de confirmación, un cordial saludo. Soy Nicolás Rincón, catequista de la parroquia Cristo Eucaristía de Montebello, y en este espacio ubicaremos los 7 sacramentos en las Sagradas Escrituras, fundamentalmente en el Nuevo Testamento, es decir, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Claro está que los 7 sacramentos también aparecen en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, pero fundamentalmente en este espacio, reitero, vamos a ubicarlos en el Nuevo Testamento. Comienzo leyendo una frase muy profunda que ha emitido el Santo Pontífice, que es la siguiente: al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Una frase muy profunda por parte del Santo Papa. Bien, comencemos ubicando en las Sagradas Escrituras donde nacen los sacramentos. Los sacramentos nacen en Juan 19, versículo 31. Ahí nacen los sacramentos fundantes, que son el bautismo y la primera comunión. Yo estoy en Números, bueno, estoy en el Antiguo Testamento. Ya llegué aquí a Juan 19, versículo 31, dice lo siguiente: era el día de preparación y los judíos no querían que los cuerpos de los ajusticiados quedaran en la cruz aquel sábado, porque en él se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenase quebrar las piernas de los crucificados y retirarlos de allí. Fueron los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando se acercaron a Jesús, al comprobar que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y en ese momento brotó sangre y agua. Hablamos de los sacramentos fundantes, tanto como el bautismo y la primera comunión. Ubiquemos dónde está el sacramento del bautismo. El bautismo que sirve para quitar el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, que lo encontramos en Génesis 2, versículo 7 y Génesis 3, versículo 1. El sacramento del bautismo lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, el 2, versículo 38. Entonces, versículo 38 dice lo siguiente: Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo, a fin de obtener el perdón de sus pecados. Bien, ya que estamos aquí en Hechos, devolvámonos al libro de Juan 3, versículo 21. Encontramos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Juan 3, versículo 21 dice lo siguiente: 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Se detuvo allí algún tiempo con ellos y bautizaba a la gente. Juan estaba también bautizando a Ainón, cerca de Sailín. Habían en aquel lugar agua en abundancia y la gente acudía a bautizarse, pues Juan aún no había sido encarcelado. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de los ritos purificatorios. Con ese motivo se acercó Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y en cuyo favor diste testimonio, ahora está bautizado y todos se van tras de él. Recordemos que al momento que Jesús fue bautizado en el río Jordán, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma a Jesús. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Bajó el Espíritu Santo y se escuchó una voz que decía: he ahí mi Hijo amado. Ese fue el motivo del por qué Jesús se bautizó, porque los hermanos separados nos critican que por qué nos bautizamos bebés si Jesús fue bautizado grande. Pero Jesús se bautizó frente a Juan el Bautista para que la gente comenzara a seguirlo a él, porque él era el Mesías. Vámonos a Mateo 28,
versículo 19, perdón, sí, 28, versículo 19 dice lo siguiente. Vayan pues y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También lo encontramos en Gálatas, aquí estoy en Gálatas, vámonos al 3, versículo 26, dice lo siguiente. En efecto, todos ustedes, los que crecen en Cristo Jesús, son hijos de Dios, pues todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Ya que estamos acá cerquita a Romanos, vámonos a Romanos. Y en Romanos 6, versículo 1, encontramos el sacramento del bautismo también, que recordemos que el bautismo también sirve para borrar los pecados, recibir el Espíritu Santo y tener una vida nueva. Por eso la pila bautismal tiene forma de vientre, como si una mujer estuviera en embarazo, porque con el bautismo volvemos a nacer. Romanos 6, versículo 1 dice: ¿querrá todo esto decir que debemos seguir pecando para que se desborde la gracia? De ningún modo. Quienes hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo sometidos a él? ¿No saben ustedes que al ser vinculados a Cristo por el bautismo, fuimos vinculados también a su muerte? Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció la muerte resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una vida nueva. Con el bautismo tenemos una vida nueva. Vamos a ubicar ahora el sacramento de la confesión, que estamos acá cerca, Juan 20, versículo 23. Juan 20, versículo 23 dice lo siguiente. Juan 20, versículo 23 dice lo siguiente. Sopló entonces sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen se les quedarán sin perdonar. También lo encontramos en Juan 8, versículo 1, la mujer adúltera, que todo el mundo le estaba tirando piedras y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nos damos cuenta que todos somos pecadores. También una cita bíblica que es como más implícita y explícita frente al sacramento de la confesión es Santiago. Santiago 5, vámonos a primera de Santiago 5, versículo 13. Dice lo siguiente: ¿sufre alguno de ustedes ¿Sufre alguno de ustedes que ore? ¿Está gozoso? Que alabe al Señor. ¿Ha caído enfermo? Que mande a llamar a los presbíteros. Presbíteros anteriormente se les decía a los sacerdotes de la iglesia, para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y hagan oración a él. Hablamos entonces de la unción de los enfermos, pero miremos qué dice más adelante. La oración hecha con fe sanará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Reconózcanse pues mutuamente sus pecados y oren uno por otros, así sanarán, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Hablamos también del sacramento de la confesión. Bien, vámonos ahora al sacramento de la primera comunión. Sacramento de la primera comunión, bueno, ya que estoy aquí en Lucas 22, versículo 19, dice lo siguiente. Versículo 19. Después tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo entregado a favor de ustedes, haga esto en recuerdo de mí. Lo mismo hizo con la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, que va a ser derramada a favor de ustedes. Encontramos el sacramento de la primera comunión, que es recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. También en Mateo 26, versículo 26, lo encontramos. Dice lo siguiente:
Mateo 26, versículo 26 dice: durante la cena Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Las mismas frases. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez. Vámonos ahora al sacramento de la confirmación. Lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles. Bueno, ya que estamos en Juan, también en Juan lo encontramos. Juan, vámonos al 14. Juan 14, versículo 26 dice lo siguiente: pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuánto yo les he enseñado, y Él se lo explicará todo. Vámonos ahora al capítulo 15, versículo 26. Dice lo siguiente: cuando venga el abogado que les enviaré a ustedes desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio en mi favor, y también ustedes serán mis testigos, pues no en balde han estado conmigo desde el principio. Hablamos que la confirmación es recibir el Espíritu Santo, sus 7 dones, caminar en santidad, obtener esa gracia santificante, tener nuestro espíritu que ha madurado con el sacramento de la confirmación. También lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Estoy en Juan, vámonos a Hechos, vámonos al 8. Bueno, aquí estoy en el 6, versículo 6 también dice lo siguiente. Dice: los presentaron a los apóstoles, quienes haciendo oración por ellos le impusieron las manos. El mensaje de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso fueron muchos los sacerdotes que abrazaron la fe. Hablamos de la imposición de manos. Recordemos que el obispo hace la imposición de manos, que es la forma en cómo se comunica el Espíritu Santo. Una tradición antiquísima, incluso que, bueno, es de los apóstoles dicha tradición. Vámonos ahora al 8, versículo 13. 8, versículo 13 dice lo siguiente: incluso el propio Simón creyó una vez bautizado. Ni por un momento se apartaba de Felipe. Entonces contemplaban los milagros, los portentosos. No, miento. 8, versículo. Vamos a ver, per momento. El 12. Candidatos de la magia. Bueno, no recuerdo. Al 15. Llegaron estos y oraron. Llegaron estos y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Hablamos entonces la obtención del sacramento de la confirmación, que es recibir el Espíritu Santo, tener un espíritu renovado. Vámonos ahora al matrimonio. Encontramos las bodas de Caná, Juan 2, versículo 1. Pero yo digo que el más hermoso es Marcos. El Marcos lo encontramos en el 10, versículo 6. 10, versículo 6 dice lo siguiente. Marcos 10, versículo 6 dice lo siguiente. Marcos 10, versículo 6 dice lo siguiente. 10:6. Pero Dios, cuando creó al género humano, los hizo hombre y mujer. Por esta razón dejará el hombre a sus padres, se unirá a su mujer, y ambos llegarán a ser como una sola persona, de modo que ya no son dos personas sino una sola. Por tanto, lo que Dios ha unido no deben separarlo los humanos. También lo encontré en las bodas del Cordero. Lo encontramos en Apocalipsis 19, versículo 1. Encontramos entonces el sacramento del matrimonio. Vámonos ahora rápidamente a la orden sacerdotal. La orden sacerdotal, imposición de manos, sacramento que reciben los sacerdotes, Hechos 6 de los Apóstoles, versículo 6. Y en primera de Timoteo también encontramos ahí a los diáconos, a los sacerdotes, a los presbíteros.
Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Filipenses. De Timoteo. Bueno, lo encontramos en el 3.1, la función de los obispos. También en Hechos de los Apóstoles 7, versículo 1, encontramos los 7 primeros diáconos. Creo que estoy así. Bueno, voy a corroborar. También lo encontramos en el 3, versículo 8, cualidades del diácono, la orden sacerdotal, los presbíteros, Santiago, Santiago 5, versículo 13 y siguientes, encontramos también el sacramento de la orden sacerdotal. Voy a corroborar Hechos de los Apóstoles, Hechos 7, versículo 1. Hermano israelita y dirigente de nuestra nación, escuchen a Dios. Se apareció en el esplendor de su gloria a Abraham, nuestro padre, cuando aún hallaba Mesopotamia antes de establecer Herán, y dijo: deja la tierra y a tu familia. Aquí nosotros encontramos el discurso de Esteban, es 6, versículo 1. La elección de los 7. Aquí encontramos los 7 primeros diáconos, los 7 primeros servidores de Cristo. Encontramos también el sacramento de la orden sacerdotal, el sacramento del sacerdocio. Y la unción de los enfermos, eso lo encontramos en Salmos. Si nos tenemos que devolver al Antiguo Testamento, Salmos 45. Vámonos al 45, versículo 8. Salmo 45, versículo 8, dice lo siguiente: tú amas la justicia y odias la maldad, por eso Dios tu Dios te ha ungido entre tus amigos con aceite de gozo. Recordemos la unción de los enfermos, el aceite que viene de la planta del olivo, el santo óleo. Y también encontramos en 2 versículos más, que es el de Marcos, Lucas, bueno, si es Lucas 6, versículo 13, si no estoy mal es en Lucas, vamos a corroborar. 6, versículo 13 dice lo siguiente: no, es Marcos 6, versículo 13, dice lo siguiente. 6, versículo 13, dice lo siguiente: los discípulos salieron y proclamaron la necesidad de la conversión. También expulsaban muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Encontramos así la unción de los enfermos. Y también vámonos a Santiago. En Santiago 5, versículo 12, creo que ya lo leí, dice lo siguiente: Santiago, ¿sufre alguno de ustedes? Que ore esté gozoso. Este ya lo mencioné, pero me permito leerlo nuevamente. Que alabe al Señor. Ha caído enfermo, que mande a llamar a los presbíteros de la iglesia para que los unjan con aceite en el nombre del Señor y hagan oración por él. La oración hecha con fe sanará al enfermo. Encontramos así los 7 sacramentos de la iglesia católica. Ahora bien, el número 7 también lo podemos encontrar en Éxodo 20, versículo 10, y en Génesis 1 hasta el 19, cuando Dios descansó al 7º día. Y en el Éxodo 20, versículo 10, Dios declara el día 7 como el día del descanso. Estoy aquí en Génesis, Éxodo, vamos a ver si lo encontramos. Y es vamos a ver si lo encontramos. Versículo 20.
Vamos al 20, versículo 10. La ley del Sinaí, los 10 mandamientos. Dice, pero el séptimo día de descanso consagrado al Señor tu Dios. En ese día no realizarás ningún trabajo. Según la doctrina de la Iglesia Católica, en referencia a la Biblia, declara el número 7 el número como el número de la perfección, número de la sabiduría con base a este versículo. Pero recordemos que el número 7 es la relación entre la divinidad, que son las 3 personas de la Santísima Trinidad, y los hemisferios para tener una dirección, es decir, que la relación entre la divinidad y el ser humano, las 3 personas de la Santísima Trinidad y las 4 direcciones, las 4 hemisferios, perdón, para obtener una dirección. Perfecto, hasta aquí el video, espero pues los haya guiado un poco. De antemano muchas gracias y nos vemos en el próximo.